Hoy puedo decirle que estamos listos para volver a clase. Yo creo que este ha sido un año complejo para todo el sistema educacional en Chile y en el mundo. Ha puesto a prueba muchos elementos, pero yo creo que el sueño que uno tiene como educadora es que aprendamos todo de lo que hemos vivido. Somos el grupo de sanitización de la municipalidad. Estamos sanitizando la aldea educativa para el retorno de los niños a sus clases con tranquilidad, ya sanitizado. Hemos estado marcando los pisos. Como pueden ver, este es el camino hacia el almuerzo, donde los niños tienen que estar a 1 metro de distancia. Creemos que la autoridad municipal, junto con las autoridades de salud, han trabajado bastante bien para controlar el virus en la isla. Creemos que nuestros estudiantes también tienen las ganas de volver a clase y ellos consideran que también estamos en un momento, en una condición en que la isla es capaz de retomar estas actividades. Nuestros profesores, todos nuestros funcionarios estamos listos para atenderlos desde el día de mañana. Volver a clase es esperanza, volver a clase es recordarnos a nosotros de que todo tiene que ser aprendido de nuevo. Es como levantarse y volver a caminar de nuevo. Y qué duda cabe que tenemos que volver toda la humanidad a caminar de nuevo. Pues es una oportunidad de poder ser más fácil aprender con profesores acá que a distancia, solo con guía y videos que te enseñan. El hecho de ser el primer cuarto medio en entrar a clase es como una oportunidad que no todos tienen. Estoy súper entusiasmada en volver porque ya es nuestro último año y era nuestro último año para disfrutar. Se siente genial, la verdad, porque es un privilegio que nosotros podamos volver porque ellos allá es imposible, entonces tenemos que sacar lo mejor de nosotros para aprovechar al máximo todo. Para todos ha sido esto una época esta época especial, un poco complicada, y siento que de alguna manera es poder volver a una cierta normalidad tan esperada por todos. El apoyo está centrado en dos cosas: el desarrollo y el apoyo socioemocional de los estudiantes y también en trabajar aspectos pedagógicos. Hoy más que nunca se requiere de que los chicos vuelvan, primero que nada porque necesitan compartir con sus pares. Y como mamá siento que ellos están hoy día un poco como descoordinados porque siempre tienen sus periodos de aprendizaje y no la están teniendo, no están teniendo su espacio de la educación, no están teniendo su espacio de colegio, de estar con sus profesores, de estar con sus compañeros. Creo que es fundamental que ellos vuelvan, ellos lo necesitan más que nunca. Me siento una bendecida acá, viviendo tantos años en Isla de Pascua, con las autoridades que tenemos y que ellos han tenido la capacidad de ver realmente el entorno y básicamente proyectarse en lo que estaba sucediendo. Hizo Tapu, como dijo el alcalde, y yo creo que eso es esencial y un tema de enseñanza para todo el mundo. Es decir, uno tiene que también recoger la cosmovisión de un pueblo, en este caso, la fortuna de vivir en esta isla, con esta cultura.